Buenos días, bienvenidos a este acto que lleva por título Pasión por la ciencia, vocación por la educación, y cuya organización tenemos también que agradecer, aparte de los ponentes obviamente, a quienes les daremos las gracias reiteradamente, a la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas que patrocina este encuentro. Contamos hoy con la presencia de dos personalidades, dos personas muy reconocidas en su ámbito científico, los doctores Raphaël Garesse y Laurent Laforgue. El profesor Raphaël Garesse es catedrático de bioquímica y rector de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en bioquímica clínica. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Enzimología del CSIC, el FIR en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, con lo cual tiene un recorrido profesional anterior a su dedicación académica, y su formación postdoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC en Cambridge. Catedrático, como he dicho, de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, su trabajo está centrado en el estudio de la fisiopatología de las enfermedades mitocondriales. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y publicado un centenar de artículos en libros y revistas internacionales. Y ha ostentado diversos cargos en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue director del Departamento de Bioquímica, vicerrector de varios ámbitos y, finalmente, desde junio de 2017, es su rector. En cuanto a nuestro invitado, Laurent Laforgue, francés, es miembro permanente del Instituto de Altos Estudios Científicos en la Universidad de París. Matemático de formación, es premio 2002 de la medalla Fields, que los que conocen esto es como los Nobeles en el ámbito de las matemáticas. En 1986 entró en la Escuela Normal Superior de París, uno de los grandes centros universitarios franceses, y en 1994 obtuvo el doctorado en el grupo de aritmética y geometría algebraica de la Universidad de París Sur. Es miembro permanente del Instituto de Altos Estudios Científicos y director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Además de eso, ha participado en el Alto Consejo de Educación en Francia y al mismo tiempo que realiza importantes contribuciones en el campo de la teoría de los números y el análisis, tiene una especial inquietud por la cuestión educativa. De hecho, eso me hace ya meterme en harina, porque uno realmente podría preguntarse al menos dos cosas al iniciar este acto. Una es qué hacen dos científicos especializados y con gran prestigio en su ámbito, a los que hemos invitado, que hacen hablando de educación, cuando parece que lo suyo es que hablaran pues de sus campos científicos. Y la otra pregunta es qué hace una persona como yo, que soy abogado, presentando este acto. Lo segundo tiene fácil contestación. Un graciosito de mis amigos me dijo: ¿qué pasa, que ahora sabes de educación? Bueno, no es que sepa, hombre, tengo 4 hijos, algo he aprendido, pero no es lo mío. En realidad es un gesto sencillo de acogida a estas dos personas, a las que tengo que agradecer su disponibilidad y su afabilidad, que a mí me han quitado un poco el temor reverencial a sentarme con ellos. En cuanto a la primera de las preguntas, la invitación tanto a Laurent Laforgue como al rector Raphaël Garesse nace de la sorpresa que nos produjo mientras organizábamos y montábamos el programa de Encuentro Madrid de esta edición, el descubrimiento de dos personas de gran prestigio en el ámbito científico, apasionados y conocidos por sus trabajos de investigación, que por otro lado mostraban, tanto en sus escritos como en sus intervenciones públicas, una especial sensibilidad e interés por la cuestión educativa en general y sobre todo por una inquietud profundamente humana y humanista referida a la educación. Este punto en común entre ellos, y con el lema de este año de Encuentro Madrid, en busca del rostro humano, es lo que nos hizo invitarles, y les tengo que agradecer realmente que en un sábado les hayamos atracado, secuestrado y sacado de sus obligaciones y sus ocupaciones familiares para que estén con nosotros.
Esta cuestión, además, digamos, la necesidad de una educación integral va a ser el hilo conductor del acto de esta mañana. Y ya entrando en harina, mi primera de las preguntas va dirigida al profesor Laforgue, al doctor Laforgue. Usted, Laurent, ha formado parte del Alto Consejo para la Educación en Francia y ha escrito numerosos artículos sobre la cuestión educativa. Estos artículos, además, han sido ahora recogidos en un libro que ha publicado Ediciones Encuentro en estos días, titulado Recuperemos la escuela. Pero usted hace un análisis muy crítico del sistema escolar en Francia y yo lo que quería preguntarle es cuál es la situación, cuál es su diagnóstico del sistema escolar francés, que en realidad yo creo que también lo es del europeo en el que vivimos. ¿Por qué es usted tan crítico y, a su parecer, cuál tendría que ser el papel que tiene que desempeñar la educación, pensando sobre todo en el ámbito escolar, que es de lo que usted trata, si no me equivoco, en su libro de forma más detallada? Voilà, merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici à Madrid et d'être invité dans votre rencontre. Buenos días y gracias. Estoy muy feliz de encontrarme aquí, en este lugar y entre todos vosotros. Donc la première question qu'on m'a posée est quelle est la situation de l'école en France et plus généralement dans les pays européens, ou je dirais les pays libéraux, les pays postmodernes. Por lo que se refiere a la pregunta que me acaban de formular respecto de la situación de la educación y de la escuela en Francia, yo diría que en Europa y más precisamente en los países liberales postmodernos. Donc la première chose qui me frappe est un contraste énorme entre, d'une part, l'allongement considérable de la durée des études, la croissance exponentielle du nombre des diplômés, et d'autre part, la diminution ou l'effondrement du niveau réel des connaissances et de la culture. Lo primero que constato y que me sorprende enormemente es el contraste entre el alargamiento del tiempo de estudios y del número de diplomados, de personas que llegan a un determinado nivel de estudios, y los conocimientos que realmente inferiores, menores a los que antiguamente se adquirían, los conocimientos que realmente adquieren ese mayor número de estudiantes y de diplomados. Donc, dans le système que je connais le mieux, qui est le système français, por lo que se refiere al sistema francés, que es el que mejor conozco, il y a eu, au cours des dernières décennies, remise en cause de l'exigence, remise en cause de toute forme d'élitisme. Por lo que se refiere a la educación francesa, en estos últimos decenios, lo que se pone de manifiesto, lo que puedo ver, es que se ha puesto en tela de juicio toda exigencia, remise en cause de toute forme d'élitisme. Y de élite, de concepción de la élite en el contexto de la educación. Et de manière plus profonde encore, à mon avis, il y a eu remise en cause du principe même de la transmission. Y se discute, incluso se niega, el principio mismo de la transmisión. C'est-à-dire qu'il y a rupture avec le passé. Se ha producido una verdadera ruptura con el pasado. Par exemple, la notion même de classique a été remise en cause. El concepto de clásico, por ejemplo, es discutido, se niega. En France, pendant des siècles, l'éducation des classes cultivées était fondée sur l'étude des humanités, le latin, le grec, la philosophie, la littérature. Durante siglos, en Francia, la formación, la educación de las clases altas en Francia estaba fundada... Des humanités. Sí, mais avant, le sujet, c'est l'éducation des classes... Des classes cultivées. Sí, la educación de las clases altas, de la gente con un determinado nivel de cultura, se basaba en la enseñanza de las humanidades, del mundo clásico. Et un autre élément très important est le bouleversement de l'enseignement de l'histoire.
Otro elemento muy singular, un hecho muy singular en estos cambios de la educación que se han producido en estos últimos decenios es el trastorno en la enseñanza de la historia. Autrefois, dans les écoles, était enseigné quelque chose qu'on appelait le roman national, une histoire de notre pays, la France, qui le présentait d'une manière qui le rendait digne d'être aimé. Hasta hace un tiempo en Francia se enseñaba la historia de un modo que la mostraba digna de ser querida, la mostraba como algo susceptible de aprecio, que merecía la pena querer. Et puis, en quelques décennies, l'enseignement chronologique de l'histoire a été abandonné. En estos últimos decenios, la enseñanza cronológica de la historia se ha abandonado. Et cet enseignement s'est mis à devenir moral. Y se ha cambiado, se ha transformado en una enseñanza moral de la historia. Il a consisté de plus en plus à expliquer que le passé, c'est mal. Una enseñanza moral que tiene como conclusión la afirmación de que el pasado es algo malo, negativo. Donc, en résumé, je dirais que nos sociétés ne savent plus pourquoi transmettre et quoi transmettre. La conclusión de todo ello, mi resumen de todo ello, es que las sociedades ya no saben qué transmitir et pourquoi transmettre. Y por qué transmitirlo. Et je ne crois pas que ce soit l'effet d'intérêt. Yo pienso que esto no es consecuencia de unos intereses. Je pense que ça traduit un nihilisme profond de nos sociétés, un désespoir. Sino que es el signo de un nihilismo profundo que anida en la sociedad y una falta de esperanza de la sociedad actual. En fait, une profonde fatigue. Es el signo de una profunda fatiga típica de nuestra sociedad. Profundo cansancio. Donc, face à cette situation, la deuxième partie de la question est qu'est-ce que, pour moi, devrait être le rôle de l'éducation scolaire? Y frente a la segunda parte de la pregunta en este contexto, que es la de cuál debería ser la función de la escuela en este Pour moi, le rôle premier de l'école est d'apprendre à lire et à écrire. Yo lo primero que quiero decir es que para mí la primera función de la escuela es enseñar a leer y a escribir. D'enrichir l'esprit. Enriquecer el espíritu. Par l'apprentissage de ce qui est reconnu comme ayant une grande valeur. Mediante la enseñanza de lo que es reconocido como portador de un gran valor. Ce qui est reconnu comme de grande valeur, c'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps les classiques. Que entiendo que lo que es portador de un gran valor, entiendo que es lo que tradicionalmente se ha llamado el mundo clásico. Un autre o élément, los clásicos. Un autre élément très important, à mes yeux, est de comprendre pourquoi la culture ne s'oppose pas à la nature. Una consideración, un hecho, una circunstancia que a mí me parece muy importante comprender es el comprender que la cultura no se opone a la naturaleza. Notre temps oppose souvent la culture à la nature. Algo que sin embargo suele suceder, y es que hoy suele suceder que se opone cultura, conocimiento a naturaleza. Alors que la bonne manière d'envisager la culture pour souhaiter la transmettre est de comprendre que la culture explicite la nature. Mientras que una perspectiva adecuada de comprender la cultura para así conseguir transmitirla es percibir, darse cuenta de que la cultura explicita, permite comprender la naturaleza. Enfin, le dernier aspect de l'enseignement qui est extrêmement important pour moi est d'assurer la continuité des générations.
et la continuité des aventures collectives que constituent les cultures dans les différentes langues, les cultures nationales. Finalmente, el último elemento de la enseñanza, la última función que debe de constituir a la enseñanza o caracterizar a la enseñanza, que a mí me parece muy importante, muy relevante, Donc les cultures dans les différentes langues, les cultures nationales. es transmettre. Transmettre, oui. Et d'assurer leur continuité. Es transmitir la cultura de las identidades nacionales, de los grupos, de las comunidades y la de asegurar su continuidad, de tal forma que se asegure su continuidad. En fait, aussi bien l'Espagne que la France sont héritières de grandes cultures qui se sont développées au cours des siècles. En ese sentido, tanto Francia como España son dos países herederas de una gran cultura que se ha transmitido a lo largo de los siglos. Des cultures qui ont enrichi le monde entier. Culturas que han enriquecido al mundo entero. Et cela signifie que nous avons la responsabilité de les continuer. Y eso significa que tenemos la responsabilidad de continuar a esas culturas, de ser vehículo de esas culturas, de seguir siendo vehículos de esas culturas. Donc pour moi, c'est le dernier aspect primordial de l'éducation, de l'école. Este es para mí el último aspecto primordial de la educación y, por lo tanto, de la escuela. Muchas gracias, profesor Lafort. Usted, doctor Garese, tiene por su parte, porque aquí hay una continuidad obviamente en este alargamiento de la vida educativa que es propia de las generaciones nuestras, tiene usted un profundo conocimiento del mundo universitario. ¿Qué diagnóstico hace usted de la universidad hoy en día, de su conocimiento tan cercano a lo largo de todos estos años, entre otros en la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Y cuáles son los retos a los que considera usted que se enfrenta la universidad hoy en día? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. La verdad que para mí también es una satisfacción estar aquí y compartir esta mañana de sábado con todos ustedes. Realmente yo de la parte de la educación primaria y secundaria pues no tengo experiencia, con lo cual no tengo, digamos, nada que aportar. Pero sí, como decía nuestro moderador, de la parte de la universidad. Yo sinceramente creo que la formación universitaria es crítica para el futuro de las personas. O sea, yo creo que es una etapa, todo lo es, toda la educación evidentemente es un continuo y se va produciendo de una manera progresiva. Pero ciertamente en la etapa de la universidad llegamos a un momento en el cual es donde se adquiere la madurez suficiente y se interioriza la mayor parte de lo que va a ser nuestra proyección ya en la sociedad, ¿no? Con lo cual la universidad tiene en este sentido una responsabilidad enorme. Tradicionalmente la universidad ha sido una institución que se ha dedicado fundamentalmente a transmitir conocimiento para formar profesionales. Eso es lo que fundamentalmente ha hecho la universidad históricamente en el último siglo, diría yo, ¿no? Y esto lo ha hecho básicamente ante una demanda de la sociedad clara, ¿no? Y es que necesitaba personas competentes en distintas actividades que tenían que realizarse. Por ejemplo, en curar a enfermos y por tanto se necesitaban médicos, o en construir puentes y necesitaban ingenieros, y así podríamos repasar todas las profesiones. Entonces eso ha hecho que la universidad tradicionalmente se haya enfocado mucho en esta transmisión de conocimiento para formar profesionales y de hecho durante mucho tiempo también ha sido la reserva fundamental de este conocimiento, de tal manera que era relativamente difícil adquirirlo fuera de las universidades. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos, diría yo, 15, 20 años? Ha sucedido que el conocimiento está cada vez más fuera de la universidad. Hay diversos lugares donde se puede almacenar el conocimiento que, por otro lado, ha crecido de un modo exponencial. Estamos en una fase en la cual las distintas áreas han ido acumulando saber, por llamarlo de alguna forma, de un modo muy grande y además por los distintos canales, fundamentalmente mediados por la aparición de tecnologías nuevas, se ha hecho más disponible. Con lo cual, la universidad, bajo mi punto de vista, está ahora en una encrucijada en la cual tiene que transformar lo que es su misión, al menos en parte. Yo creo que el reto fundamental al que se enfrenta la universidad ahora es el siguiente. O sea, si nosotros
lo que queremos, primero, tenemos que preguntarnos qué tipo de profesionales necesita la sociedad actual y, sobre todo, muy importante, qué tipo de profesionales va a necesitar la sociedad dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años. Ya no podemos estar restringidos simplemente a las necesidades puntuales de una época, sino que tenemos que proyectarlas un poquito hacia adelante. Entonces, si eso nos lo planteamos, realmente nos lo planteamos como una sociedad en plena transformación. Probablemente muchos de ustedes me dirán como siempre, y es cierto, la sociedad siempre ha ido transformándose y evidentemente ha ido avanzando en distintas facetas, pero claramente la velocidad de cambio no es igual. Los cambios que se producían hace 2 siglos tenían una velocidad, los que se producían un siglo tenían otra velocidad y los que se producen ahora tienen otra velocidad completamente diferente. Con lo cual, yo creo que la universidad, el reto fundamental que ahora tiene es decir qué profesionales queremos y qué capacidades deben tener esos profesionales. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Lafort que una parte crítica es la parte crítica cultural. Es decir, no podemos vivir de espalda a lo que es el humanismo y la cultura, ni muchísimo menos, porque eso es un bagaje histórico que tenemos la obligación inexcusable de mantener, transmitir y formar a nuestros jóvenes en estos valores culturales y humanísticos. Y eso tiene que ser, desde luego, un continuo desde la escuela a la educación superior y también en la universidad. Nosotros en la universidad no nos podemos olvidar en ningún momento que lo que estamos es formando a personas y que, por tanto, una parte de nuestra dedicación tiene que estar dirigida a esa formación humanística y cultural de lo que va a ser esa persona. Es decir, formar personas. ¿Qué capacidades, además de esta formación humanística, debe tener? Pues claramente ya no son exactamente las competenciales clásicas que tradicionalmente se han tenido, sino que existen otras. Ahora, bajo mi punto de vista, la más importante es saber aprender a aprender. Y eso no es tan fácil. Es mucho más fácil, digamos, durante un periodo de tiempo, adquirir conocimientos y aprender una serie de conceptos, una serie de ideas, una serie de capacidades concretas, ¿no?, que aprender a aprender, porque bajo mi punto de vista ya la universidad es un paso de un todo. Antes la formación era una formación primaria, secundaria y universitaria y ahí se entraba al desarrollo profesional. Ahora es primaria, secundaria, universitaria y seguimos formándonos a lo largo de la vida, porque ya esta sociedad en transformación a la que antes me refería va a exigir que los conocimientos que se tengan sean también conocimientos nuevos. Y eso nunca se podrán adquirir si no tenemos una fuerte convicción de que tenemos que aprender toda la vida. Y eso también se aprende. Y ese aprendizaje quizás luego podemos dedicar algún tiempo, a un momento a definirlo, pero tiene que ser, bajo mi punto de vista, la misión fundamental de la universidad hoy en día, que en el fondo es formar ciudadanos responsables. Eso es lo que tiene que hacer la universidad, formar ciudadanos responsables. Y en ese sentido quería el profesor Lafort ha tenido en su intervención un tinte un poquito pesimista, ¿no?, con el modelo completamente agotado, con esta sociedad agotada. Y yo, desde luego, tengo una visión mucho más optimista. Ciertamente, en esto que estoy comentando, de que la universidad tiene que reinventarse, podría significar que está agotada, pero también puede significar que precisamente en los entornos universitarios es donde la creatividad es más necesaria para seguir afrontando el futuro, porque que si no estamos perdidos. Precisamente es una fuente de creatividad también. Y por no extenderme, mi optimismo se fundamenta en hechos reales bajo mi punto de vista. Recientemente se ha puesto en marcha un proyecto a nivel europeo y para mí también, resaltando algunas de las ideas que ha comentado el profesor Lafort, las hago mías en el sentido de que Francia, España, pero Europa es un reservorio cultural, humanístico y de valores fundamental para el futuro de la sociedad en general a nivel del mundo. Fundamental, porque ha sido la fuente de los clásicos, como él ha dicho, pero ha sido también la fuente de este humanismo vivido y desarrollado a lo largo de muchísimos siglos. Pues bien, Europa ha dado un paso adelante que, bajo mi punto de vista, es crucial, que ha puesto en marcha un proyecto que llama Universidades Europeas, las European Universities. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que universidades
universidades prestigiosas de distintos países de Europa se han asociado no convencionalmente para aumentar la movilidad de tipo Erasmus, sino para formar una universidad de futuro, donde se puedan formar ciudadanos con los valores europeos y que un joven de Madrid pueda entrar en la Universidad Autónoma de Madrid, pero terminar sus estudios en Estocolmo o en la Sapienza de Roma o en otras universidades donde fundamentalmente se converjan en programas que vayan a formar personas que sean capaces de aprender durante toda su vida. Y eso es un reto precioso, bajo mi punto de vista, que estamos empezando en algunas universidades a desarrollar y que sin duda de ningún tipo es optimista. Muchas gracias, profesor Garese. Prosigo con este hilo del que usted ha tirado sobre una educación humanista, yo también he dicho antes humana, y de hecho tengo que decir que me sorprendió mucho leer, tanto en entrevistas que le han hecho a usted como en el discurso que usted pronunció en septiembre de 2018 en la apertura del curso universitario de Madrid, que usted subrayaba en ese discurso, cuando hablaba del papel de la universidad, elementos que considera esenciales y que es raro encontrar hoy en día en muchas de las intervenciones que se producen en el ámbito académico. Particularmente sugerentes me parecían sus afirmaciones sobre la belleza y la sabiduría, en concreto en el discurso al que hacía referencia en septiembre de 2018, porque usted hablaba o decía que la belleza y la sabiduría son componentes esenciales de la misión universitaria. Me gustaría que profundizara en esta afirmación y luego también que nos dijera qué relación tienen estas categorías con la apuesta por un saber integral profundamente humanista al que usted ya se ha referido. Sí, es un poco la continuación del argumento que estaba intentando transmitirles, ¿no? Imaginemos una facultad tradicional, y voy a poner un ejemplo de la mía. Yo soy biólogo molecular, farmacéutico, estudié farmacia, pero me he formado en biología molecular y soy profesor de la Facultad de Medicina de mi universidad. Entonces, digamos, la profesión de médico, una profesión que podríamos pensar que no va a cambiar, ¿no? O sea, digamos, un médico lo que tiene es que curar la enfermedad y, por tanto, lo que tiene que tener es un buen conocimiento del cuerpo humano, tanto en la salud como en la enfermedad, y tener la capacidad de establecer protocolos diagnósticos para curar, por supuesto. Lo cual quiere decir que tenemos que tener un cuerpo doctrinal determinado que transmitir para formar médicos, evidentemente, y ese cuerpo doctrinal tenemos que transmitirlo. Pero tiene que ser, digamos, esta doctrina una doctrina enorme, o quizás podemos reducirla a la mitad. Pues eso es una buena pregunta, porque la visión enciclopedista que tenemos hace que cada vez la queramos que sea más grande. Es que hay que saber mucho más de. Mi visión es justamente la contraria. Tenemos que tener un cuerpo doctrinal riguroso y muy fuertemente afianzado, pero luego tenemos que formar a un profesional que sea capaz de ejercer la medicina en 25 años después también. ¿Y cómo la va a ejercer 25 años después también? Pues bueno, las enfermedades fundamentalmente que va a haber dentro de 25 años van a ser crónicas. O sea, las enfermedades agudas van a ser ya mucho más restringidas, los métodos terapéuticos que se habrán empleado van a ser mucho más poderosos y tenemos que desviar la atención hacia la cronicidad cerca del paciente, cerca de su casa, lo cual significa un modelo completamente diferente al que tenemos. Los métodos diagnósticos no tendrán nada que ver. Probablemente llevaremos un chip en el interior que nos va a tener un análisis bioquímico de registro permanente, con lo cual nuestro estado fisiológico va a ser perfectamente controlado, ¿no? Y probablemente también vamos a tener la capacidad de tener una imagen de una resolución tan extraordinaria que inmediatamente la imagen, y eso muchos de ustedes lo verán si acaban de acudir a los hospitales, cómo va mejorando, será una imagen diagnóstica en sí mismo, que dirá, bueno, hay que hacer tal cosa que quizás lo puede hacer incluso un robot, con una precisión altísima. ¿Elimina esto el componente humano? Claro que no. Pero este desarrollo tecnológico exige una formación diferente. ¿Qué formación exige? Que una vez asentado un cuerpo doctrinal razonable para que sea un médico, luego tiene que tener lo que comentaba antes, tiene que tener dos virtudes bajo mi punto de vista fundamentales. La primera, que es la que relaciona con la belleza, que es que tiene que sentir amor por su profesión. No se puede realizar una profesión, y no digo la de medicina, que tradicionalmente está asociada a un componente vocacional, digo cualquiera, filósofo, historiador, psicólogo,
abogado no se puede ejercer si no se tiene una vocación enorme que se traduce en un amor muy grande por el conocimiento que conlleva esa profesión. Por tanto, para mí, una de las misiones de la universidad es transmitir a nuestros jóvenes estudiantes que el saber es bello, es bonito, es algo fantástico. O sea, que uno no estudia pesadamente para aprender algo porque te van a examinar. No, no, no. Uno estudia porque aprender es una maravilla, porque conocer tiene una belleza que es de las mayores que yo he conocido en mi vida a lo largo de toda mi experiencia. Entonces, tenemos que transmitir la belleza del conocimiento. Eso es lo que hará que, independientemente de las circunstancias que sean, independientemente de cómo haya evolucionado la tecnología, independientemente de en qué sociedad está viviendo, tenga siempre una enorme capacidad para poder seguir adquiriendo ese conocimiento que necesita porque le resulta bello. Esa es la palabra de belleza, el sentido de belleza que quería transmitir. Y el de sabiduría. El de sabiduría es que tenemos que formar no personas que acumulen una enorme cantidad de conocimientos, sino personas sabias. ¿Sabias en qué sentido? Que sean capaces de tomar las mejores decisiones en cada momento, dentro de lo posible. O sea, una persona sabia, ¿en qué se diferencia de una persona que no lo es? En que con lo que conoce es capaz de utilizarlo para poder tomar decisiones adecuadas. En eso constituye, bajo mi punto de vista, por supuesto, la auténtica sabiduría. Si nosotros somos capaces de formar personas que hayan introducido la belleza del saber en su interior y además la sabiduría de saber tomar buenas decisiones, creo que hemos conseguido lo que una universidad a día de hoy tiene que conseguir. Muchas gracias. Si voy a tener 25 años menos, me voy a estudiar con usted. No tengo ninguna duda. Hay tiempo para todo, ¿no? Ya nos lo pensaremos. Usted, doctor Lafort, también habla de la necesidad de una educación humana y humanista, ya lo ha adelantado también en su primera intervención, pero lo hace subrayando que esto es fundamental en un contexto aparentemente contrario o realmente contrario, donde el conocimiento es concebido como una especie de proceso de construcción. Y lo que quería preguntarle es, desde su experiencia, cómo las ciencias, en concreto las matemáticas, aunque hemos tenido antes un aperitivo donde ya se ha iniciado una discusión entre el profesor Garese y el profesor Lafort si las matemáticas son o no una ciencia, en la que yo obviamente no voy a entrar. Lo que quería preguntarle es de qué manera esta propuesta integral que une por una parte las ciencias y por otro lado las humanidades pueden contribuir a un verdadero conocimiento. Oui, donc je vais répondre à la question, mais d'abord je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié ce que le professeur Garese a dit sur la beauté. Quisiera contestar a la pregunta, pero en primer lugar detenerme en lo que ha dicho el profesor Garese sobre la belleza. En revanche, j'ai un point de vue un peu différent sur le thème apprendre à apprendre. Aunque, por contra, mientras que me ha interesado y me ha gustado mucho su reflexión sobre la belleza, tengo que decir que tengo una perspectiva, un punto de vista diferente sobre su reflexión sobre la necesidad de aprender a aprender. Donc, s'il reste un peu de temps à la fin, peut-être que je souhaiterais dire quelque chose là-dessus. S'il reste du temps, sinon tant pis. Por lo tanto, si disfrutamos de algo de tiempo, al final me gustaría detenerme en esa cuestión también. Voilà, maintenant je reviens à la question posée. Volviendo a la pregunta. Qui finalement est qu'est-ce qu'une vraie connaissance et comment les sciences, les mathématiques, les humanités, enfin quelle est la place de chacun de ces éléments dans une vraie connaissance. Pregunta que se reduce a, bueno, que consiste en saber cuál es la relación en el conocimiento entre matemáticas, ciencias y humanidades. Premièrement, je voudrais répéter que toute vraie connaissance commence par la maîtrise de la langue. En lo primero que querría insistir es en afirmar, lo que primero que querría decir es que cualquier conocimiento exige previamente el dominio de la lengua. Rien de ce qui est humain n'existe sans le langage. Nada de lo humano existe sin la lengua, sin el lenguaje. Y compris les mathématiques. También las matemáticas.
En fait, j'ai beaucoup de témoignages de professeurs de mathématiques à l'université qui expliquent que le premier problème qu'ils ont avec leurs étudiants est leur manque de maîtrise de leur propre langue. De hecho, muchos de mis colegas de colegio y universidad me han comentado en múltiples ocasiones que la primera dificultad con la que se encuentran a la hora de enseñar las matemáticas es la falta de dominio de la lengua por parte de sus alumnos, los problemas con la lengua por parte de sus alumnos. A contrario, quand on fait des mathématiques de manière créative, on fait l'expérience de la puissance créatrice du langage et plus spécialement de la puissance créatrice de l'écriture. Y al contrario, en el estudio y en la enseñanza de las matemáticas, cuanto más creador es ese estudio, uno más percibe la potencia creadora de la lengua, la puissance créatrice de la parole et plus spécialement de l'écriture. La potencia, el poder creador de la palabra y más especialmente de la escritura. Après la connaissance du langage, la seconde priorité, à mon avis, dans la construction d'une vraie connaissance, est la confrontation au classique. Después del dominio de la lengua, en mi opinión, el segundo elemento principal en el conocimiento, en el dominio del conocimiento de las ciencias es el conocimiento de los clásicos. La confrontation avec les classiques La confrontación con los clásicos. donne justement l'expérience de la beauté. Porque en la confrontación, en el estudio de los clásicos, uno L'expérience de la beauté. Uno adquiere o percibe la experiencia, hace experiencia de la belleza. Elle donne aussi l'expérience de la profondeur. Y eso procura también la experiencia de la profundidad. Et elle donne l'expérience de la qualité. Y de la calidad. Et ces expériences-là sont absolument fondatrices. C'est sur ces expériences-là qu'ensuite on peut construire un rapport avec d'autres domaines de la connaissance ou de la création. Experiencias que son estas tres que acabo de enunciar, que son fundamentales en cualquier voluntad, respecto de cualquier voluntad de dominio de la creación, en cualquier campo que pretenda el dominio de la creación. Pour moi, ce qui arrive en troisième position dans la construction d'une vraie connaissance, ce sont les humanités. Donc éventuellement le latin, le grec, la philosophie, mais aussi et d'abord la littérature. Como acabo de decir, en tercer lugar, lo que para mí es fundamental es el dominio de los clásicos. En primer lugar, del latín, el griego, philosophie et surtout littérature. Pero sobre todo la literatura. Je peux dire que dans mon cas personnel, en fait, le premier chemin que j'ai suivi et qui m'a conduit, qui m'a préparé aux mathématiques est l'étude du latin. Por lo que a mí respecta, en mi experiencia personal, tengo que decir que lo que primero me condujo a las matemáticas fue el dominio del latín. Le latin, par exemple, est une école de rigueur et d'une rigueur qui n'est pas mécanique, qui est subtile. El dominio del latín, por ejemplo, es una escuela de rigor, pero un rigor no matemático, sino sutil. D'autre part, l'étude des humanités est une école de pensée. Por otra parte, el estudio de las humanidades es una escuela de pensamiento. Enfin, éventuellement, on peut devenir scientifique, et plus spécialement mathématicien. De hecho, eventualmente uno puede convertirse en científico y más específicamente en matemático. Ou sans devenir mathématicien ou scientifique, on peut étudier les mathématiques ou la physique ou d'autres sciences à un niveau plus ou moins avancé. O uno puede, sin llegar a ser un matemático o un físico, sin embargo, estudiar las ciencias a un nivel avanzado. Ces études ont leur intérêt en elles-mêmes, mais elles ont aussi un intérêt pour la personne humaine. Siendo estos estudios que tienen un interés en sí mismo, pero que tienen también un interés para la persona misma, en la medida en que contribuyen a la formación de la persona misma. D'abord, ces études, bien sûr, tout le monde le sait, sont une école de rigueur.
todo el mundo sabe que precisamente estos estudios son una escuela de rigor. D'autre part, elles donnent une expérience, elles nous apprennent quelque chose de très très important, c'est que nous ne décidons pas de la vérité. Por otra parte, el estudio de la matemática o de la física, por ejemplo, nos procuran una enseñanza muy importante, y es la de que no somos dueños de la realidad. Particulièrement en mathématiques, on ne peut pas changer un résultat faux, un énoncé faux en un résultat vrai. En particular en matemáticas, por ejemplo, uno no puede cambiar un enunciado o un resultado falso en un enunciado o en un resultado verdadero. Eso no se puede hacer. Et le troisième enseignement que peut donner les mathématiques, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais qui est extrêmement important, Y la tercera enseñanza que procuran las matemáticas, a la que ya he hecho referencia, pero que me parece fundamental y por ello insisto en ella, c'est l'enseignement que la culture explicite la nature. es comprender que la cultura, el conocimiento, explicita la naturaleza. En fait, les mathématiques sont construites sur des concepts, c'est-à-dire sur des définitions. Las matemáticas están construidas sobre conceptos y, por lo tanto, sobre definiciones. Et ces définitions consistent à nommer des choses, des idées, des intuitions qui, en quelque sorte, existent indépendamment de nous. Y esas definiciones o conceptos consisten o persiguen poner nombre a realidades que existen independientemente de nosotros. Cela signifie que ces choses sont dans la nature, mais avant qu'elles ne soient nommées, nous ne les voyons pas. Se trata de cosas, o eso significa que esas cosas estaban en la naturaleza, pero que Avant de les nommer, nous ne les voyons pas. Pero cosas que estaban en la naturaleza que, sin embargo, hasta que nosotros no hemos conseguido ponerles nombre, no hemos sido capaces de verlas. Et donc je pense que cette expérience que l'on peut faire en pratiquant les mathématiques ou en étudiant les mathématiques est particulièrement importante dans notre temps, où justement on ne comprend plus la culture comme façon d'expliciter la nature. Y a mí esta perspectiva que aportan las matemáticas y en general las ciencias me parece particularmente importante en un tiempo en el que no se comprenden las ciencias como explicitación o explicación de la naturaleza. Como estáis siendo, perdonadme que os tutee, ya después de esta mesa tan en confianza y a gusto, como estáis siendo tan comedidos con el uso del tiempo, me parece bien que abordes lo que antes has adelantado sobre la afirmación del aprender a aprender. Y eso dejamos si quieres lo planteas para que también el profesor Garese pueda contestar. D'accord. Muy bien. Oui, donc ici j'ai envie de faire un commentaire parce que cette expression ou ce slogan a été très utilisé en France. Me surge detenerme en esta cuestión porque este eslogan, aprender a aprender, ha sido muy utilizado en estos últimos tiempos en Francia. Et je peux dire qu'en France, les conséquences de ce slogan ont été négatives. Y lo que yo puedo decir es que en Francia las consecuencias de este eslogan han sido negativas. C'est-à-dire qu'on a considéré effectivement que les connaissances en elles-mêmes n'étaient pas très importantes, qu'elles étaient appelées à être remises en cause constamment. Que de algún modo se ha considerado que los conocimientos en sí mismos no eran muy importantes, que podían ser puestos en cuestión constantemente. Et on s'est donné pour but le développement de la créativité. Y la perspectiva, el punto de vista se ha puesto fundamentalmente en la creatividad.
Mais quand on regarde le résultat des changements qui ont été opérés, Pero cuando uno se fija en cuáles han sido los resultados que ese cambio de perspectiva ha procurado, je ne vois pas du tout que la culture, les sciences, la littérature, les arts soient plus créatifs aujourd'hui que par le passé. lo que yo percibo es que no se ve en absoluto que la cultura, las ciencias, la literatura, los artes sean hoy más creativos que en el pasado. En fait, en Europe, pendant de nombreux siècles, on ne s'est pas du tout soucié de développer la créativité. De hecho, en Europa durante siglos nadie se ha preocupado de desarrollar la creatividad. Dans le domaine littéraire, on enseignait les humanités. En el ámbito de la literatura se enseñaban las humanidades. Dans le domaine artistique, on s'attachait à transmettre des techniques. En el ámbito artístico, la preocupación consistía en enseñar técnicas. Également dans le domaine artisanal. En el ámbito de la artesanía, también. C'est-à-dire, si on consulte les écrits, par exemple, les traités d'éducation des siècles passés, Si uno acude a ver en qué consisten los tratados de educación de los siglos pasados, l'idée de développer la créativité n'apparaît jamais. nunca se encontrará uno con la idea de que hay que desarrollar la creatividad. Et pourtant, nous avons eu des cultures européennes extraordinairement créatives. Y a pesar de ello, hemos tenido culturas europeas extremadamente creativas. Donc, je pense que se rendre compte de ça, garder conscience de ça, doit nous inciter à faire attention. En mi opinión, caer en la cuenta de esto que acabo de contar debería de hacernos, debería de obligarnos a prestar atención a esta cuestión. En fait, je ne sais pas très bien comment se compare la situation de l'école en Espagne avec celle de la France. Yo desconozco cuál es la situación de la escuela en España en relación o frente a la francesa, a la escuela francesa. En revanche, je connais beaucoup mieux la comparaison entre l'école française et l'école italienne. Pero sí que conozco bien dónde se encuentran la francesa y la italiana. Et je peux dire que l'école italienne a du retard sur la France. Y en ese sentido yo puedo afirmar que la escuela italiana está retrasada respecto de la francesa, lleva un retraso respecto de la francesa. En comparaison avec la France, elle est restée plus traditionnelle. Frente a la francesa es más tradicional, todavía permanece más tradicional. Mais je dis à mes amis italiens, s'il vous plaît, gardez votre retard. Y lo que yo les digo a mis amigos italianos es que por favor conserven ese retraso. Bueno, yo la verdad que en este tema no opino igual que el profesor Laforgue, claramente, ¿no? O sea, yo creo que tiempos diferentes exigen soluciones diferentes y sobre todo lo que creo que es un error es llevar las cosas a los extremos. Es decir, si se lleva al extremo de que todo sea clásico, es tan malo como si se lleva al extremo de que todo sea creativo. Es decir, yo creo que tenemos que intentar buscar soluciones a las demandas cambiantes que tiene la sociedad y eso yo creo que es evidente y creo que es un deber de las instituciones, formar a ciudadanos que sean capaces de afrontar estos retos. Y evidentemente el arte está en buscar el equilibrio, en ser capaces de combinar lo que es una rigurosa formación en valores
humanísticos, en valores culturales, y el ser capaces también de formar a personas que sean capaces de afrontar los retos que una sociedad cambiante va produciendo. ¿Que se puede conseguir solo con una formación muy sólida en valores culturales y humanísticos? Es posible. Yo creo, sinceramente, que si uno lo intenta ver bajo un punto de vista global, lo importante es llegar a un auténtico equilibrio. Lo que sería muy malo es, digamos, llegar hacia un extremo en el cual básicamente se descuidara, como decía antes, lo que es el cuerpo doctrinal, la formación en lo que es la cultura y el valor humanístico de los jóvenes que se están formando, y se dedicara solamente a jugar creativamente, porque eso evidentemente iría condenado al fracaso más absoluto, pero creo que en la combinación de ambos elementos es donde está realmente la capacidad de poder afrontar los retos que tenemos enfrente nuestra, ¿no? Y así es como lo estamos intentando abordar, no solamente, ya digo, en una universidad, sino creo que en un conjunto de universidades europeas que tenemos muy fuertemente el concepto de cívico como algo fundamental en lo que es nuestra misión en estos momentos mirando al futuro, ¿no? Con respecto a este tema. Gracias. Entro ya en la última de las preguntas, que tiene un carácter algo más personal, pero si es que realmente en lo que han hablado no ha aparecido su recorrido, que yo creo que lo ha hecho. Y en este sentido también hay una cierta coincidencia en algunas cosas que ambos subrayan. Quería preguntarle, en primer lugar, para terminar, al profesor Lafog, que él ya ha indicado lo que influyó en el conocimiento en latín, pero ¿de dónde nació su vocación, lo que era propiamente por las matemáticas? Y luego, ¿en qué papel ha desempeñado en ese digamos, camino vocacional en torno a las matemáticas la presencia de verdaderos maestros, de maestros, como dice usted en algunos de sus textos, ¿no? ¿Qué es lo que los ha caracterizado? Oui, donc il y a plusieurs questions. D'abord, comment est née ma vocation de mathématicien? Se trata de varias preguntas por lo que respecta a la primera. Donc cette vocation est née tardivement, c'est-à-dire en 4e année d'études universitaires. Se trata de una vocación que nació tardíamente en cuarto de carrera de universidad. Auparavant, j'étais beaucoup plus intéressé et captivé par la littérature. Antes, lo que realmente me atraía y me cautivaba era la literatura. J'ai étudié les mathématiques à l'université parce que c'était plus facile pour moi. Aunque lo cierto es que si estudié matemáticas en la universidad es porque para mí era más fácil estudiar matemáticas que literatura. Et c'est seulement après 4 ans d'études que les mathématiques sont devenues pour moi une vocation, quand j'ai commencé à lire les écrits d'un très grand mathématicien. Y en ese sentido fue solo al llegar a cuarto, leyendo los escritos de un gran matemático, cuando descubrí mi vocación. Donc la deuxième question, c'est avez-vous eu des vrais maîtres? Oui. Y por lo que se refiere a los maestros, yo tengo que decir que he tenido verdaderos maestros. Je peux dire que j'ai eu principalement 2 maîtres. Principalmente 2. D'une part, mon directeur de thèse. Por un lado, mi director de tesis, avec qui, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à parler. Con quien, evidentemente, pasé mucho tiempo hablando. Et d'autre part, un maître que je n'ai jamais rencontré, mais dont j'ai passé plusieurs années à lire les travaux. Y el segundo maestro fue una persona con la que nunca tuve relación, que nunca encontré, pero a la que dediqué varios años, a cuyas obras y dediqué varios años de lectura. C'est donc ce mathématicien dont j'ai découvert l'œuvre en 4e année d'université. Precisamente este matemático es aquel del que descubrí la obra en cuarto de carrera. Son nom est Grothendieck. Se trata de Grothendieck. Grothendieck. Donc, qu'est-ce qui, pour moi, caractérise ces maîtres que j'ai connus?
¿Y qué tienen en común? ¿Qué es lo que caracteriza a estos maestros que he conocido? Je dirais deux choses. Dos cosas para mí. D'abord la générosité, En primer lugar, su generosidad, donner du temps, dar el tiempo, donner aux autres. el dar a los otros. Et d'autre part, une chose aussi importante que la générosité, à savoir la capacité de jugement, la capacité de discrimination. Y por otra parte, algo que me parece tan importante como el darse, que es la capacidad de juicio y la capacidad de Discrimination. y la capacidad de discriminación. Depuis que j'ai commencé à parler ici, j'ai prononcé un bon nombre de fois le mot classique. Desde que he empezado a hablar aquí, más de una vez me habéis oído pronunciar la palabra clásico. Des classiques sont des œuvres auxquelles on reconnaît une valeur exceptionnelle. Clásico es el calificativo que merecen las obras a las que uno reconoce un valor fundamental. Donc désigner des classiques suppose un jugement. Designar e identificar un clásico supone un juicio. Et un maître est quelqu'un qui nous dit ceci a de la valeur, ceci a plus de valeur que le reste. Y un maestro es aquel que te dice esto tiene un valor, esto tiene más valor que el resto. Donc voici des caractéristiques générales des maîtres. Esas son, en mi opinión, son características generales de los maestros. En ce qui concerne ce mathématicien que je n'ai jamais connu, mais qui a en fait beaucoup influencé ma carrière et ma vie. Por lo que se refiere a este matemático del que os he dicho que nunca llegué a conocerlo, pero que ha influido tanto en mi carrera y en mi vida. Donc Grothendieck, je peux énoncer quelques caractéristiques plus particulières. De él puedo enunciar algunas características más particulares, personales suyas. La première caractéristique est la capacité d'attention. La primera es su capacidad de atención, L'attention aux choses. la atención a las cosas. Et un corollaire de cette attention, une conséquence de cette attention ou un aspect de cette attention Y como est le fait de ne jamais arrêter l'approfondissement. Y como corolario de esta capacidad, su capacidad de nunca detener L'approfondissement. de nunca detenerse en la profundización. Ce maître, Grothendieck, ne s'arrêtait pas à mi-chemin dans la compréhension. Era un maestro que nunca se detenía a medio camino en la comprensión. Il n'arrêtait jamais de continuer son effort pour comprendre toujours de mieux en mieux. Nunca detenía su esfuerzo por comprender cada vez mejor. Une autre caractéristique est l'importance et le temps qu'il accordait aux questions de fondement. Otra característica de este maestro era su capacidad y el tiempo que dedicaba a las cuestiones fundamentales o de fundamentación. C'est-à-dire des questions sur lesquelles les autres mathématiciens ne se seraient pas arrêtés. Cuestiones o preguntas sobre las que otros matemáticos no se habrían detenido. Par exemple, Grothendieck a repris et complètement renouvelé la notion de point. En ese sentido, se trató de un matemático que retomó y renovó la cuestión del punto, du point. De point. Ça paraît complètement idiot. Algo que aparentemente es del todo idiota. Et pourtant, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Algo que aparentemente resulta del todo idiota, pero con lo que et qui est d'une profondeur extraordinaire. Pero con lo que consiguió algo que nadie se habría esperado y de una profundidad extraordinaria. Un autre aspect très important de ce maître est l'importance qu'il accorde à la simplicité et la manière dont il montre la richesse de la simplicité.
Otro aspecto fundamental de este maestro es la atención que prestaba a la sencillez y l'importance de la simplicité. la importancia de la sencillez. Et le fait de montrer que derrière les choses les plus simples, tellement simples qu'elles paraissent évidentes, il peut y avoir une richesse fabuleuse. Y cómo tenía la capacidad de mostrar que detrás de las cosas sencillas, aparentemente tan sencillas que no merecían prestar atención a ellas, podía haber una riqueza impensable. Un autre aspect très important de ce maître, c'est d'étudier les choses de manière systématique. Otra característica fundamental de este maestro era su forma de estudiar las cosas de modo sistemático. Partir d'une idée extrêmement simple, presque enfantine, Partiendo de una idea extremadamente simple, casi infantil, et développer ses conséquences sur des milliers de pages. llegar a desarrollar sus consecuencias en miles de páginas. Enfin, un dernier aspect très important que j'ai appris en étudiant Grothendieck, Y finalmente, un último aspecto muy importante que aprendí estudiando a Grothendieck est de comprendre que la fécondité est un critère de vérité. es comprender que la fecundidad es un criterio de verdad. Voilà. Voilà. Muchas gracias. Sacó otra cuestión que también me ha sorprendido leyendo algunas de las entrevistas que le hicieron cuando tomó posesión de su cargo como rector. Y una de ellas es que se subrayaba el hecho de que usted es una persona curiosa, cosa que también hemos podido constatar hoy, obviamente. Y lo que quería preguntarle es cómo se despierta y educa una actitud de verdadera curiosidad que lleva a investigar y a realizar descubrimientos científicos, también a tenor de su larga experiencia en el mundo de la investigación y académico. Y luego usted, en alguna de las entrevistas, me parece que en concreto en la del Mundo, venía a decir que los profesores tienen que volver a ser maestros, ¿no? Y me gustaría también, se lo preguntaba al profesor Lafog, retomar esta afirmación, ¿no? También por saber si en el origen de su vocación están maestros y cómo se despertó esta vocación a la investigación y al estudio. Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que en la vida se abren muchísimos caminos, muchísimas oportunidades cuando uno es joven, y el escoger uno u otro pues depende de circunstancias a veces pequeñas. O sea, no existe una determinación muy clara. Yo creo que yo soy un buen ejemplo de esto, en el sentido de que estudié farmacia por tradición familiar, ¿no? Y de hecho probablemente estaba destinado a ser farmacéutico tradicional. Y sin embargo, cuando estaba en la universidad estudiando farmacia, cayó en mis manos un pequeño artículo de la revista Investigación y Ciencia, que es una revista divulgativa de ciencia, en la cual leí un artículo que me impresionó mucho, que se llama La proteína de Bence-Jones. Esto es irrelevante, ¿no? La proteína de Bence-Jones era un señor que se llamaba Bence-Jones, que tenía en la orina, pues excretaba tal cantidad de una proteína que se le dio su nombre. Se podía purificar la proteína muy fácilmente, y cuando se purificó se observó que eran los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Fue el origen de todo lo que es nuestra respuesta inmune, es decir, la respuesta que el organismo da cuando hay una invasión externa por microorganismos o cualquier otro agente. Entonces los anticuerpos se descubrieron así, de una manera casual, curiosa, y yo aquel artículo me lo leí con mucho interés y tuve la suerte de que en aquel momento estaba estudiando bioquímica y nos daba clase un auténtico maestro de la bioquímica que provenía de la escuela de Federico Mayor Zaragoza, que ya era el catedrático de la época, pero que ya no estaba, ya era uno de sus discípulos, que nos transmitió tal pasión por la bioquímica que, bueno, pues que aquello de alguna manera me hizo cambiar lo que probablemente hubiera sido mi futuro.
y entre la proteína que resultaron ser los anticuerpos, dije, qué manera más interesantísima de algo completamente diferente encontrar una de las esencias fundamentales de los seres vivos, que es defenderse de las agresiones externas, como es el sistema inmune, y la pasión que nos transmitía nuestro profesor, se llama Fermín Sánchez de Medina, pues me hizo que me enfocara un poco hacia la bioquímica. En aquella época, y tenemos todavía un poquito de en aquella época, en Granada no había, digamos, una bioquímica muy poderosa. Y entonces decidí pues intentar ver en Madrid qué posibilidades había. Y un amigo me dijo que había un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un instituto de enzimología, donde estaban buscando a personas que quisieran hacer la tesis, a jóvenes que quisieran hacer la tesis doctoral. Entonces vine a Madrid y mi llegada a Madrid fue la siguiente. Había en aquel instituto un comité de selección para los jóvenes con vocación de hacer su tesis doctoral. Y uno de los profesores con los que me entrevisté, pues me dice, siéntate aquí, me senté, y entonces miró el reloj y dice, pero son las 12:30, si a las 12 tenía que estar dando una charla en otro sitio. Dice, acompáñame. Entonces me subí en el coche, salió disparado en un R6, me acuerdo que era un R6, por la carretera de Colmenar a toda velocidad, en un viaje increíble. Llegó corriendo, evidentemente la audiencia ya prácticamente era un seminario de trabajo, estaba desesperada y a punto de irse, pero llegó allí y empezó a explicar lo que eran las bases moleculares del desarrollo embrionario con un sistema que él utilizaba. Es decir, cómo se forma un ser vivo, pues las bases moleculares de qué genes están implicados, qué proteínas. Aquello me pareció tan absolutamente maravilloso que cuando terminó dijo, yo quiero hacer la tesis doctoral con usted. Y ese fue mi primer maestro. Hice la tesis doctoral en aquel campo y tuve la suerte, después de formar otro cambio en la vida, ¿no? Decidí que me iba a un hospital. Bueno, yo había estudiado farmacia, había hecho mi tesis doctoral, pero bueno, mi posible carrera podía estar en el entorno hospitalario. Entonces me fui al Hospital Puerta de Hierro a hacer lo que probablemente hubiera sido un bioquímico clínico, un analista, ¿no? Pero estando allí leí también otro artículo de un profesor, en este caso un investigador británico que trabajaba en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, que acaba de poner a punto una técnica que descifraba la secuencia de nuestro ADN. Y aquello me parecía un sueño. O sea, estamos hablando de los principios de los años 80, que yo me parecía un sueño, que hubiera métodos que en el laboratorio permitieran descifrar lo que era el hilo de la vida, me pareció un sueño. Entonces se me ocurrió escribirle, claro, tenía un pequeño problema, y es que a esta persona, que se llamaba Fred Sanger, murió hace unos años, era binóbel, le habían concedido 2 premios Nobel, uno por esto y otro por que había encontrado también la manera de determinar la estructura de las proteínas. Pensé que le escriba a un joven diciendo que está interesado en su técnica, pues a un señor que tiene 2 premios Nobel, pues es que cogerá la carta, la tirará a la papelera y se olvidará. Con lo cual yo lo hice como una cosa, vamos, esto lo hago yo, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a las pocas semanas recibí una contestación de Fred Sanger y me dijo, pues me alegra mucho que me haya escrito, si está usted interesado, estaré encantado de que se una a mi grupo. Pida tal beca postdoctoral, una fellowship de la EMBO, que es un organismo que... Entonces, me entró tal emoción que fui al gerente del hospital y le digo, oiga, me voy. Y me dijo, ¿cómo es que se va? Usted se ha sacado una plaza de farmacéutico interno residente, que hay poquísimas. ¿Cómo? Digo, mire, me voy porque no. Y desde luego renuncié y me trasladé a Cambridge con el profesor Sanger y fue mi segundo maestro. En aquel momento, Fred Sanger tenía 2 premios Nobel en 2 pasillos de aquel laboratorio, trabajaban en aquel momento 5. A lo largo de estos años se lo han dado a otros 6 más. O sea que trabajé en aquel momento con 11 premios Nobel en 2 pasillos. Como pueden ustedes comprender, mi vocación por la ciencia es irreductible. Me he dedicado de luego con muchísima pasión a desarrollar una actividad científica, lo mejor que he sido capaz, trabajar en enfermedades raras,
y la verdad que puedo decir que he sido muy feliz haciéndolo. Realmente la biología molecular en mi caso, pero la ciencia en general y sobre todo la investigación, el intentar descubrir cosas nuevas, es algo que no tiene precio. Dos anécdotas muy pequeñitas. Una, tuve la ocasión también de escuchar a Severo Ochoa, en ese momento, cuando estaba haciendo la tesis, nos visitó allí al instituto y le escuché una charla a los jóvenes. Y Severo Ochoa, en aquel momento también premio Nobel, nos estaba describiendo cómo había descubierto un nuevo enzima, una nueva proteína. Y lo describía de tal manera que dijo, no se pueden ustedes imaginar lo que es la pasión de descubrir, ¿no? Y efectivamente aquello se me quedó grabado, ¿no? La pasión de descubrir, de conocer cosas nuevas que no se conocen, es algo apasionante. Los que nos hemos dedicado y nos dedicamos, yo ya menos porque ya ven que estoy dedicado a otras actividades en estos momentos, ¿no? Pero los que nos hemos dedicado a intentar poner todo nuestro esfuerzo en la frontera del conocimiento, a descubrir aquello que no se conoce, realmente creo que es lo más apasionante que se puede hacer en la vida, al menos bajo mi pequeña perspectiva. Y en ese momento creo que soy una persona tremendamente afortunada, porque leí aquel trabajo, porque tuve la suerte de tener aquel buen profesor, porque el profesor Fresanger tuvo la bondad de contestarme y admitirme en su grupo, pues creo que he sido una persona tremendamente afortunada. ¿Le puedo preguntar, y terminamos, por qué esta afirmación que aparecía en El Mundo? O sea, ¿por qué decía usted que los profesores tienen que convertirse en maestros? Si no... Sí, yo creo que todo está relacionado con la idea que les he intentado transmitir esta mañana. Yo creo que un buen profesor no es aquel que es capaz de transmitir una lección simplemente, porque, digamos, eso es fácil. Digamos, uno puede, digamos, aprenderse una lección, saber de un tema determinado y transmitirlo. Y todos tenemos experiencia de lo que son buenos profesores regulares y malos profesores. Es así. O sea, no consiste en que te den una buena clase porque te hayan transmitido muy bien el primer principio de la termodinámica, por ejemplo. Un profesor es aquel que se preocupa de que sus alumnos, sus estudiantes vayan adquiriendo la pasión, lo que he dicho, la pasión por conocer, la belleza del conocimiento, la inquietud de querer estar formándose toda la vida. Eso es lo que realmente traspasa la barrera de profesor y se convierte en maestro. Y como creo que la universidad hoy en día es esa su misión, como antes he tratado de manera breve de transmitirle, por eso creo que estamos tan necesitados de maestros, no solo de profesores, sino de maestros. Muchísimas gracias, profesor Garese, muchísimas gracias, profesor Lafog. Yo, francamente, a pesar de que han divergido en algunas cosas, tengo que decirles que cuando he oído lo de aprender, he dicho, yo esto lo suscribo también. Y además, visto, les voy a decir otra cosa, en realidad en el relato que han hecho personal del camino que a ustedes les ha llevado a la investigación y a la búsqueda en el ámbito científico, en el fondo están describiendo la misma experiencia. Se han encontrado con personas que han despertado esta pasión y que luego han hecho que ustedes entiendan también cuál es el papel de la educación. Escuchándoles, además, tengo que decir que yo, que había preparado el acto y que me había visto con el doctor Garese y le había escrito al profesor Lafog, que realmente, viéndoles cómo testimonian como este papel íntegro, verdadero de la educación, me viene a la cabeza la famosa frase de Terencio, ¿no?, que luego muchos autores cristianos hicieron suya, ¿no? Soy hombre, nada humano me es ajeno, ¿no? Porque creo yo que una propuesta educativa como la que hemos escuchado nace de esta misma raíz. Nada de lo que sucede me ha de ser ajeno y la educación solo es verdadera en la medida en que es apertura a la totalidad. Pero tengo que decir que esto, como además se ha puesto de manifiesto escuchándolos a ustedes dos, no se hace encerrado entre libros o entre probetas, sino de persona a persona, del encuentro con personas que viven y enseñan esta curiosidad y apertura a todo, al menos como tensión, ¿no?, como ustedes nos han contado hoy. Y eso pone también de manifiesto que el rostro humano, del que queremos hablar en esta edición de Encuentro Madrid, como signo de lo que somos cada uno de nosotros, solo se despierta y adquiere consistencia en relación con otros. Agradezco, por lo tanto, a nuestros invitados que hayan estado con nosotros, lo que nos han contado, lo que nos han narrado, y los despedimos, yo creo que con un fuerte aplauso que merecen.
parte de todos nosotros. Terminamos aquí la sesión matutina de Encuentro Madrid. Tengo que agradecer de nuevo a la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas el patrocinio de este acto. Además, les emplazo pues, a que sigan, digamos que disfrutando de lo que va a haber esta tarde. A las 4:30 hay un encuentro con el profesor Ignacio Bosque, que nos hablará sobre la lengua como aspecto fundamental de nuestra humanidad y, por lo tanto, hay toda una continuidad con lo que esta mañana hemos escuchado. También les recomiendo que, si pueden y quieren, compren el libro que está publicado por el profesor Lafoc y que está disponible en el stand de Ediciones Encuentro. Y, por último, también les invito a visitar las exposiciones de Encuentro Madrid, la de Václav Havel y la que gira en torno a la obra pictórica de Josh Wall. Muchas gracias y buenas tardes.